Hola, bienvenidas a Celebremos la recuperación de la codependencia Promesa 7 y estamos continuando con nuestra serie de clases sobre la codependencia, cómo salir de ella desde la palabra de Dios. Y estamos empezando nuestra clase con una idea. ¿Qué es para ti, si lo pusieras en una figura, el progreso? ¿Qué figura escogerías o qué serie de figuras, conjunto de figuras escogerías? ¿Qué forma tiene para ti el progreso? Para cada una de nosotras puede tener diferente forma, pero todas tenemos un concepto, un encuadre sobre lo que es el progreso. Y en la recuperación, la restauración como mujeres dentro de lo que viene siendo el crecimiento humano, el crecimiento como mujeres, pues toma varias formas, varias etapas. Pero la realidad es que el trabajo se va a reflejar en cómo están nuestras relaciones ahorita, porque la codependencia precisamente es esa, la dificultad para establecer relaciones sanas y amorosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque constantemente están en conflicto, hay toxicidad, hay enfermedad, hay cautividad, como ya lo hemos visto. Y una de las características más notables en una relación codependiente sabemos que es el vaivén entre la complacencia y el control. Si ustedes recuerdan la primera clase, había ciertas características muy específicas a la necesidad de controlar a los demás y esa necesidad se manifestaba a través de las siguientes creencias. La primera de ellas, creer que la mayoría de personas son incapaces de cuidarse, ya sea que son más chicos en edad que nosotros o que son el grupo de igual, que son adultos o que son mayores, no importa la edad, que la creencia de una persona codependiente es que el otro es incapaz, por lo tanto, lo tengo que o proteger o sobreproteger o resolverle la vida. La otra creencia es que es mi responsabilidad convencer a otros de lo que deben pensar, hacer y sentir, que ellos están mal y yo estoy bien, que yo soy más sabia que el otro, ¿no? O sea, es una creencia en nuestro inconsciente que empieza a manifestarse en todo tipo de actos, insinuaciones, ofreciendo consejos y guías. Y lo triste es que sin que nadie nos lo pida, ¿no? Es una creencia que dirige nuestra conducta. Y esta es súper importante también. Creer que los demás están mal y yo bien. O que el otro es el agresor y yo soy la víctima. Este tipo de pensamiento es un pensamiento blanco y negro. ¿Qué quiere decir? Que yo me resiento cuando los demás rechazan mi ayuda y mis consejos. Es, por ejemplo, si las personas están de acuerdo en lo que yo hago, me apoyan o me soban la espalda, porque yo me creo una víctima de la situación, pues son mis amigos, me comprenden, están de mi lado, son buenas personas. Pero si una persona trata de decirme lo contrario porque tiene una opinión diferente o me está confrontando con algo que esa persona está considerando que yo hago mal, inmediatamente de ser mi amigo se convierte en mi mayor enemigo, ¿no? Entonces es un pensamiento blanco o negro. No hay un punto medio, no hay espacio para la reflexión. Este es un sinónimo de inflexibilidad mental y, por lo tanto, de deseo de mantener el control. Otra creencia que tenemos y que nos empuja a controlar a los demás es creer que los puedo sobornar, ya sea con halagos o con regalos, con favores. Claro, este dar no es genuino porque estoy esperando algo a cambio, estoy esperando influir o estoy esperando que la persona
se coloque en un estado de deuda para conmigo. O sea, como yo ya le hice este paro, entonces él va a estar ahí cuando yo lo necesite, ¿no? Cuando no es así, hay mucha gente que nunca va a estar ahí para que le ayude a uno cuando uno necesita. Pero el codependiente es lo que trata de hacer, controlar. O sea, tengo a todos a mi favor, ya les he hecho favores, ya les he dado regalos, y es una idea muy dañina. Creer que lo puedo seducir, en el caso de la pareja, usando el sexo para obtener aprobación y aceptación. Es decir, si hay tensión en la relación o hay una discusión o hubo una crisis, bueno, yo trato de ofrecer el sexo, de ofrecer esa intimidad a fin de que se calmen las aguas, ¿no? Pero eso no soluciona el problema, sino que estoy controlando, estoy controlando. Creer que debo ser necesitada para tener una relación con otros. Entonces, este conjunto de creencias se inclinan a controlar a las otras personas. Es un constante esfuerzo, aquí no se ve, déjenme mover esto. Es un esfuerzo repetido por controlar a otros. Entonces, como es un esfuerzo repetido, quiere decir que tengo mi voluntad, mi fuerza de voluntad enfocada en quién, en la otra persona. Entonces, sabemos que delante del Señor eso es una idolatría, ¿no? Tener toda nuestra atención, tener todo nuestra fuerza, tener todo nuestro corazón sobre alguien a fin de que esa persona esté bien con nosotros, a fin de ser aceptadas, ser amadas. Entonces, nuestra transición, porque lo que queremos es salir de esas relaciones tóxicas y enfermizas y tener relaciones sanas, nuestra transición, nuestro progreso de una relación codependiente a una relación amorosa se va a lograr, se presenta cuando nuestra relación distorsionada con la fuerza de voluntad se ajusta. Es decir, cuando dejamos de ser testarudas y aprendemos a mantenernos dispuestas. ¿Cuál es la diferencia entre ser testarudo y estar dispuesta? El doctor Mark, que hemos estado revisando a lo largo de las sesiones, él dice que la persona con dependiente generalmente va a creer que todo se puede lograr por medio de la fuerza de voluntad. Es una persona que insiste, que no tiene una conciencia sobre cuándo detenerse, cuándo aceptar que no depende de él o ella en este caso, que algo se realice. Entonces me convierto en alguien, como les decía hace rato, inflexible, testaruda, necia, o sea que lo voy a lograr, lo voy a convencer de que está mal como de lugar, ¿no? La mujer. No, es que él está mal, él está en un error, él está equivocado. Y como yo sé que él no puede crecer, o sea, si tengo esa idea, ¿no? De control, como yo sé que él no se puede cuidar por sí mismo o no es capaz de hacer algo bueno, yo soy la que le tiene que enseñar. Entonces me aferro, lo sermoneo, le digo una y otra vez lo que no debe hacer, etcétera. Esa es la testarudez. A diferencia de la disposición es cuando existe un balance, cuando se sabe que muchas áreas de nuestra vida, y por supuesto muchas, están bajo la influencia de nuestra fuerza de voluntad. Hay muchas cosas que podemos cambiar, pero hay otras que no. Entonces entiende y sobre todo acepta. O sea, para que yo pueda salir de esa relación codependiente, yo tengo que hacer esa transición. Yo tengo que cambiar de ser testaruda a ser una mujer alerta, dispuesta a aceptar, dispuesta a esforzarme, pero en aquello que sí puedo cambiar, no en lo que no puedo cambiar. ¿Y qué se hace con lo que no se puede cambiar? Pues se suelta, se deja ir, se libera, ¿no? Entonces, esta transición, por supuesto, toma tiempo, requiere mucha práctica, requiere
esa voluntad, pero dirigida hacia el área correcta. Entonces nosotros nos vamos a recuperar, vamos a experimentar esta recuperación en la medida que cambiemos nuestras creencias. Y me encanta esta imagen porque el pez, que obviamente estaba cómodo en esta pecera, hace un salto, sale de su zona de confort y se expande, se extiende hacia lo que está adelante, dice la palabra en un texto, ¿no? Ciertamente dejando atrás el pasado y extendiéndome hacia lo que está adelante. Esa es la recuperación, esa es la nueva vida en libertad. O sea, nosotros nos recuperamos y vemos esos resultados cuando nuestras creencias cambien. El apóstol lo dijo en Romanos 12:2 de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No dice del de tu pareja, o sea, no dice del de tu jefe, del de tu hermana, tu hermano, tu hijo, no, del tuyo. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tampoco dice para que descubras cuál es tu buena voluntad. Dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, ese es el secreto, hermanas, para que nosotros podamos cambiar de dirección, de hábitos, de conducta y, por supuesto, de resultado en cuanto a nuestras relaciones se refiere. En palabras cortas, necesitamos aprender a pensar bien, tanto de nosotros como del otro, pero sobre todo del otro, porque es fácil, ok, ya sé que Dios me ama, ya sé que Dios me encontró muerta en mi delito, en mi pecado de idolatría, mi pecado de adulterio, porque estuve poniendo mi confianza en otra cosa que no es Dios. O sea, el centro de mi mundo era esa persona de la que dependo, ¿no? Y eso es desagradable delante del Señor, pero ya recibí ese perdón, ya recibí, ya me perdoné, ya entendí que Dios pagó el precio, pero ahora el reto está en pensar lo mismo, lo bueno que pienso para mí, pensarlo para la otra persona, pensar bien del otro. Mi relación va a verse súper favorecida, va a cambiar cuando mi entendimiento, mi pensamiento sobre el otro cambie. ¿Y qué es lo que tengo que cambiar? Bueno, tienes que pensar o entender que esa otra persona es capaz de cuidarse a sí mismo o a sí misma, ¿no? Con quien sea con quien tú estés aplicando el programa, vas a pensar bien de esa persona, que es libre de elegir qué pensar y hacer, así como Dios te ha hecho libre y quiere esa libertad para ti. Esa persona también ha sido dotada desde el momento de nacer de un libre albedrío. Entonces, esa persona es libre de elegir. Esa persona puede resolver sus propios problemas. También tiene razón en algo de lo que dice. Recordemos que cada situación tiene tres versiones: la tuya, la mía y la verdadera. Que no necesita mis regalos para amarme. Yo no tengo que comprar su amor. Si verdaderamente me ama, por supuesto. Estamos hablando de que el punto de vista de la verdad siempre va a ser el de Dios. Entonces, el amor genuino no requiere eso, que puede tener una relación sana si se lo permite. Esa persona con la que nosotros constantemente a lo mejor luchamos, con la que tenemos dificultad para establecer una satisfacción permanente, sí puede tener una relación sana, si así se lo permite. Entonces yo tengo que pensar bien de él, ponerle ese lugar de respeto, no verlo o verla por debajo de mi hombro. Y algo bien interesante, a esa persona le puede ir bien sin mí.
Si yo no estoy en la vida de él, le puede ir bien. O sea, yo no soy su amuleto. Yo no soy el amuleto de nadie y eso lo tenemos que entender. Acuérdense, nuestra suerte la sustenta el Señor. Y el Señor no solo me ama a mí, ya nos quedó claro eso. Esa persona también puede ser una bendición para alguien más. La misma persona que para nosotros puede ser a lo mejor la piedra en el zapato o un agresor o alguien que no nos valora, también puede ser una bendición para alguien más. Entonces ahí es donde nosotros vamos renovando nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, que puede ser igual de vulnerable que yo, así como tan fuerte que yo, que el Señor quiere lo mejor para él o para ella, así como el Señor quiere lo mejor para mí, porque soy su creación, porque ha dado su vida por mí y quiere que yo le adore y le sirva y esté en la eternidad con él, también él quiere lo mismo para la otra persona y es digna de perdón porque Jesús ya pagó el precio en la cruz. O sea, no porque, somos buenos, no, porque solo por el hecho de que son creación de Dios, caben dentro de ese sacrificio que el Señor ya hizo en esa cruz. Que puede cambiar, sí, claro que puede cambiar, si lo procura, como yo ahora lo estoy haciendo. Todos podemos cambiar si la gracia del Señor nos alcanza y queremos buscar ese cambio. Si lo procuramos, si lo buscamos, si lo insistimos, si lo practicamos, si lo trabajamos. Acuérdense, el cambio no es una varita mágica, es posible si lo practicamos. De hecho, la palabra de Dios se resume en eso. Toda la ley en esta sola palabra se cumple, dice Gálatas 5:14. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ti y a mí nos gusta que piensen bien de nosotros, ¿verdad? Cuando alguien piensa bien de nosotros, nuestro resultado, nuestro comportamiento es, es agradable, es amable, es lo mismo. Así como nosotros queremos que piensen bien, por naturaleza, nosotros necesitamos pensar bien del otro si queremos hacer de nuestra relación algo más grato, más amoroso, más sano. Todo nuestro comportamiento en una relación va a depender de nuestros pensamientos. Acuérdense, como es adentro, es afuera. Y aquí vamos a ver varios versículos que nos dicen cómo es que el Señor nos instruye a ese amor que Él ya nos indicó que nos tiene. Por eso la promesa número 7 es, Dios me instruye. ¿A qué nos instruye el Señor? Pues a amar. Obviamente Él nos salva, Él nos creó en un principio, caemos en ese pecado, estamos alejados, vivimos en idolatría por una u otra cosa. Él nos salva de ese camino que teníamos directo a la perdición y nos ama, nos instruye, nos enseña a amar. La escritura lo dice en una porción en la que un intérprete de la ley viene a probar al maestro, viene a probar al maestro, pero él mismo queda convencido de la situación. Dice, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, aquel pues es el intérprete de la ley, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dijo esto él? Porque ya estaba escrito en Deuteronomio 6:5. Esa era una instrucción directa y clara. Acuérdense, la promesa es Dios me instruye. Y esta era una instrucción de parte de Dios para nuestra libertad, para nuestra salud mental. Amarás al Señor tu Dios con todo tú. Entonces, la codependencia es una distorsión de la fuerza de voluntad.
porque todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra fuerza y toda nuestra mente está centrada en alguien que no tiene que tomar el lugar de Dios en nuestra vida. El que tiene que tener ese lugar es el Señor. Él tiene que ser el Señor de nuestra mente, de nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra alma, ¿no? Una vez que nuestra relación con Él está reconciliada, entonces podemos darle a nuestro prójimo aquello que queremos para nosotras mismas. Ese es el orden. Y Jesús aprobó lo que dijo Él. Bien has dicho, haz esto y vivirás. O sea, no le dijo, ah, qué bueno, ya lo sabes, ya ganaste. No, haz esto. El Señor reitera la instrucción que había sido dada al pueblo generaciones atrás, siglos atrás. Haz esto y vivirás. Entonces, es Él el que nos capacita para hacerlo. Él es el que quita nuestra venda, quita nuestras ataduras y nos motiva, nos equipa para hacerlo, para vivirlo. La promesa número 7, de acuerdo a Codependientes Anónimos, CODA, dice así: soy capaz de desarrollar y mantener relaciones sanas y amorosas. La necesidad de controlar y manipular a los demás desaparecerá en la medida en que aprendo a confiar en personas dignas de confianza. ¿Qué quiere decir? Que ya no voy a ser testaruda. O sea, si la persona no me está dando muestras de confianza, yo voy a pensar bien de él y voy a dejarlo ir. O sea, él no quiere mi confianza, no quiere construirla. Entonces, ya no insisto, ahora filtro. Aprendo, lo dejo como una excelente experiencia de vida y aprendo a filtrar. ¿En quién sí puedo confiar? En aquellas personas que sí se muestran dignas de confianza. No voy a pensar mal de la persona que no me está dando esos frutos. Simplemente voy a entender que eso es lo que elige hacer. Eso es lo que elige hacer y yo no lo voy a tratar de convencer, no lo voy a tratar de manipular ni de seducir, sino que voy a aceptar. Entonces, por eso dice, esa necesidad de controlar y manipular desaparecerá en la medida en que aprenda a confiar. O sea, se requiere un aprendizaje. Se requiere un aprendizaje. Por eso la promesa 7 es el camino para vivir esa libertad que el Señor ya nos dio. Desarrollo, mantengo relaciones sanas y amorosas. Y ahora sí vamos a leer estos versículos que hablan sobre la importancia de pensar. ¿Por qué? Porque es la raíz del actuar. Acuérdense, no podemos controlar la enfermedad, no podemos controlar las emociones, todos las tenemos: iras, celos, tristezas, alegrías, euforia, temor. Son emociones que todos sentimos, vienen con el paquete de la humanidad. No las puedo controlar porque tienen un contenido bioquímico, pero sí puedo controlar el pensamiento que está detrás de eso. Y una vez que yo filtre mis pensamientos, todo lo demás puede cambiar. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, tu alegría, tu felicidad, tu placer, tu satisfacción, todo va a depender de qué cosa estás albergando en tu corazón. Acuérdate, todo empieza con un pensamiento. Entonces, fíjense, el corazón en el significado bíblico en ciertas áreas se indica que es el asiento de los pensamientos. O sea, un pensamiento puede pasar rápido por tu mente, pero si tú te mantienes y le das vuelta a ese pensamiento puede arraigarse y bajar hasta el corazón, produciendo esas emociones
que son destructivas, ¿no? Mantenerlas, como les digo, mantenerlas, porque todas las emociones no, nos acontecen a todos, o sea, no tienen un juicio de valor, oh, esta emoción es buena, esta emoción es mala. Dios las creó a todas con un propósito. El asunto es manejar, manejar, o sea, decidir a qué me aferro, a qué no me aferro. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, volvemos a lo que dice el Señor. El pensamiento en el corazón, tal es Él. O sea, el Señor, eso es lo que ve, el pensamiento de nuestro corazón. Aunque por fuera a lo mejor tenemos educación, no contestamos mal, nos refrenamos ciertas palabras, pero Dios ve el corazón. Y eso es lo que Él está haciendo un llamado a hacer. Piensa bien del otro. Ok, ¿quieres tener buenas relaciones? ¿Quieres tener relaciones sanas? Guarda tu corazón. Zacarías 8:17. Me encanta este versículo que dice, ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo. O sea, no dice ninguno de ustedes ofenda a su prójimo, no piense mal, o sea, porque todo empieza del pensamiento. Ahí es donde se genera toda la conexión neuronal, la percepción, la actitud y las acciones, ¿no? Ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas aborrezco, dice Jehová. Son cosas que aborrezco. Mateo 12, ya en palabras de Jesús, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿no? Habla de la hipocresía. ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Que es lo que les decía. A veces cuidamos mucho lo que sale de la boca, pero en realidad, cuando en el corazón hay algo, de una u otra forma va a salir. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Esto lo dijo el Señor. Esto lo dijo Jesús. Entonces sabemos que él lo dice, es real. Eso es lo que tenemos que guardar, nuestros pensamientos más profundos sobre las otras personas, guardarnos de nosotros mismos. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Por eso nos tenemos que deshacer de esas experiencias negativas en nuestro corazón, en nuestra vida, a través del perdón, porque si no, luego salen. Dice, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, por lo que albergamos, ¿no? En nuestro corazón. Mateo 15, 19, 21, lo mismo. Del corazón salen los malos pensamientos. No dice de las manos, ¿verdad? Del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, el peso en nuestra vida, las cargas, la dificultad, la codependencia está en nuestra mente, está arraigada en nuestro corazón y de ahí es de donde vamos a partir. Ahí es donde quiere obrar el Señor. Ahí es donde su poder va a ejercer ese señorío. O sea, por eso es que esa fuerza de voluntad distorsionada, cuando la enfocamos en las otras personas, no tiene ninguna injerencia. O sea, porque es algo que no podemos cambiar el corazón de la otra persona. Si tuviéramos ese poder en nuestras manos, imagínense, ya hubiéramos sometido a todo el mundo, ¿no? El asunto es que esa fuerza de voluntad se debe ejercer sobre nosotros, sobre nosotras mismas. Dice Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, repetimos, adulterio, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, el engaño, la lascivia, la envidia,
La maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lucas lo dice de esta manera en 6:44 al 45, porque cada árbol se conoce por su fruto. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Son los mismos textos con un poco de cambio, pero el concepto es el mismo. Si yo quiero tener una relación satisfactoria, tengo que cuidar lo que yo pienso de la otra persona, porque de ahí va a partir mi percepción, mi acción y mi expectativa. Y aquí quiero aprovechar para recomendarles un libro de la doctora Caroline Leaf. Ella habla Enciende tu cerebro y habla de cómo la gracia del Señor alcanza a romper todos estos prejuicios, preconceptos, juicios de valor que nos mantienen atadas a la necesidad de controlar a los demás. O sea, ella habla sobre diferentes investigaciones y cómo es que el cerebro puede ser reentrenado. O sea, de hecho, el slogan del libro es 21 días para desintoxicar el cerebro. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, limpiar nuestros pensamientos, renovar nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo puedo pensar bien del otro, Claudia? Ok, ya me quedó claro que el Señor le da mucha importancia. ¿Cómo lo puedo lograr? Aquí hay un caminito, hay mucha información en el Nuevo Testamento, pero estos son de los versículos que a mí en lo personal me han ayudado muchísimo a cambiar mi pensamiento, ¿no? El primero de ellos es vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. ¿Te están haciendo algo malo? ¿Te están humillando? ¿Te están insultando? ¿No están creyendo en ti? Vence. Perdona, por supuesto, deja ir. No contestes mal por mal, ¿no? Vence. O sea, ¿qué es lo que haría el Señor en este caso? No seas vencido de lo malo, o sea, no tienes que responder. ¿Por qué? Porque esa es una manera de permanecer reactiva, impulsiva, y eso no te va a sacar de la codependencia, sino que te mantiene en ella. Acuérdate, el señorío, si hay arrepentimiento en nuestros corazones, quiere decir que ya no queremos ese estilo de vida. Si hay un arrepentimiento de nuestra idolatría a esa persona a la que hemos sido codependientes, ya no nos debe de afectar de la misma manera porque el peso de sus palabras ya no tiene que ser el mismo. Ahora, el que tiene peso sobre nuestras vidas es la palabra de Dios. Y ahí es donde aprendemos a derribar, como dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos. Argumentos son todas esas creencias de las cuales hablamos en la slide 1, que nos mantienen bloqueadas a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. O sea, dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez. O sea, la altivez es cuando nos creemos mejor que la persona que nos está ofendiendo. No, no somos mejores. Estamos en una condición de igualdad porque delante del Señor todos somos pecadores. Somos igual de valiosos. ¿Por qué? Porque nos buscó, porque dio su vida en la cruz por nosotros. La única diferencia en que nosotros hay arrepentimiento y en la otra persona no. Pero en cuanto esa persona se arrepienta, tiene toda la posibilidad de desarrollar un gran cambio, un cambio de 180 grados, ¿no? Porque ese es el poder de Cristo. Es un poder real para cambiar. O sea, por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y
Aquí lo clave, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Antes, cuando estamos en nuestro punto más alto de codependencia, nosotros somos cautivas de nuestros pensamientos, ¿sí? Sin embargo, ahora tenemos esa libertad y esa autoridad para nosotros cautivar los pensamientos y someterlos ¿a qué? A Cristo. Ese es el secreto. ¿Cómo puedo pensar bien de la otra persona? No me convences, o sea, diciendo, no me convences, ¿no? O sea, una voz dentro de ti te dice, no, mira, él es un malo, no, mira, él es detestable. No, no me convences, o sea, es una creación de Dios, cometió un error, no pasa nada. O sea, voy a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios me dice que tengo que perdonar, no porque le estoy haciendo un favor, sino porque eso es lo correcto, porque yo voy a guardar mi corazón, porque de ahí mana la vida. Entonces yo quiero estar contenta, quiero permanecer feliz, así que voy a sacudirme ese pensamiento, esa ofensa, ese insulto, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo y Señor, te lo entrego a ti. ¿Sí? Es práctica y eso es importante comprender. Nuestro enfoque debe ser guardar nuestro corazón, nuestra mente, guardar la paz que el Señor ya nos dio. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, no perdonándonos así como nosotros, de humano a humano, ¿no? No, como Dios ya nos perdonó en Cristo. O sea, hacer un perdón genuino, ¿no? Aunque nos cueste, aunque nos cueste mucho. Yo les comparto una experiencia en una ocasión que tuve mucho dolor, mucho duelo con mi esposo. Tuvimos una discusión, me lastimó mucho y yo no podía perdonarlo. Yo en mi pensamiento, o sea, los pensamientos en mi corazón hacia él eran de desprecio, de que no lo quiero volver a ver, me lastimó mucho. Y escuchando, pues obviamente yo sabía que no estaba bien conservar ese dolor. Aunque yo me esforzaba por perdonarlo, el dolor permanecía ahí, el resentimiento. Y escuchando una conferencia sobre consejería matrimonial, pregunta el expositor, ¿qué es lo que piensa Dios de tu cónyuge? En ese momento yo me quedé en shock. Pues ni idea, ¿no? Yo lo que pensaba era que era malo, en corto, y que no era digno de mi amor, ¿sí? Yo me creía la buena, o sea, que él estaba mal y que yo estaba, todo lo que les dije al principio, ¿no? Que él tenía que saber, yo le tenía que decir lo que tenía que pensar, etcétera. Pero cuando surgió esa pregunta empecé a orar, Señor, ayúdame a perdonar, ¿qué piensas tú de él? Ayúdame, y pues no escuchaba, ¿no? Seguí orando, seguí esforzándome por perdonar, por amar, por dejar ir, por vencer con el bien el mal, pero dentro de mí estaba esa pregunta hasta que un día llega mi cuñada y me dice, ay, fíjate que lo soñé, te soñé, le dijo a mi esposo. Ah, sí, no, pues todos bien sorprendidos. ¿Por qué? ¿Qué soñaste? No, pues soñé que el Señor te veía y te decía varón de Dios. O sea, que eras su hijo, que eras un varón de Dios para él. Yo me quedé fría y helada, ¿no? El Señor me estaba contestando la oración que por tanto tiempo le estaba haciendo. O sea, a pesar de que yo estaba pensando mal de mi esposo, el Señor tenía en otro concepto a mi esposo. O sea, él se había equivocado, me había lastimado. Sin embargo, no por ese error que él tuvo, Dios lo desechaba. Y eso fue de grande lección para mí. Y pude aprender lo que significa la palabra aquí en Filipenses 4:8.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces ya pude cambiar mi actitud. Una vez que mi entendimiento se renovó por medio de la buena voluntad de Dios, yo pude ser libre de ese pesar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar bien de los otros enfocando nuestra fuerza de voluntad en vencer, aquí me equivoqué, el mal con el bien, ¿no? Perdón, déjenme corregir aquí la, el, el PowerPoint. Dice, esforzándonos en amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotras mismas. O sea, nuestra vida y nuestras relaciones cambian porque Dios nos instruye en cómo hacerlo. Déjenme corregir aquí. Ve en vencer con el bien. Me faltó el con el bien, el mal. Como dice la escritura en Romanos 12:21. O sea, venzamos que Dios nos instruye. Esa es la promesa de hoy, ¿no? Entonces, la oración de la serenidad es un ejemplo muy bueno que nos da el detalle de cómo se hace esto. Dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. O sea, yo dejo de ser testaruda y tengo disposición en aceptar lo que no puedo cambiar. Señor, concédeme el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. O sea, qué es lo que sí está en mi zona de control, en mi zona de influencia. Hablábamos de los grupos y la zona de influencia. Creo que hace 2 clases, ¿no? O sea, bueno, necesito valor. Hay que pedírselo al Señor. Acuérdense, Él tiene el poder. La que actúa es uno, ¿no? Pero de Él mana, o sea, mana todo ese don, toda esa capacidad. Él es el que nos capacita. Y la sabiduría para discernir, para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, paso a paso. O sea, el progreso no es lineal. Empezamos con ¿qué es el progreso para ti? No es lineal. Hay muchas cosas que tengo que aceptar y otras cosas en las que tengo que trabajar, pero también necesito meditar para discernir. Entonces, un día a la vez. O sea, lo de hoy es hoy y mañana tendrá su propio afán. Un momento a la vez, disfrutando el presente, aceptando la dificultad como un camino hacia la paz, cero quejas, tomando como Jesús lo hizo este mundo pecador tal cual es, no como sería, confiando que tú harás que todo salga bien si me entrego a tu voluntad. ¿Confiando en quién? ¿En la persona de quien soy dependiente? ¿Confiando en mí misma solamente? No. Confiando, la oración está dirigida a Dios, confiando en Dios, confiando que tú harás que todo salga bien solo y si me entrego a tu voluntad. O sea, no es la voluntad de la persona a quien soy dependiente, ni mi voluntad es la voluntad de Dios agradable y perfecta, si se acuerdan, Romanos 12, para que sea razonablemente feliz en esta vida y felizmente y sumamente feliz contigo por siempre en la eternidad. Pues hasta aquí las cosas. Que tengan un excelente día. Pidámosle al Señor esa transición, ese progreso a relaciones sanas y amorosas. Señor Jesús, gracias por este tiempo en el que tú nos instruyes en cómo cambiar nuestros pensamientos. Gracias, Señor. Tú eres el creador, el que ha instituido la familia antes que el gobierno, antes que la iglesia. La familia, Señor, es aquello que tú estableciste desde
los inicios de la humanidad. Y tú eres el que mejor sabe cómo llevarla, cómo manejarla, cómo sacar todo ese provecho, todo ese fruto agradable, toda esa satisfacción. Tú mejor que nadie sabes lo que nos hace feliz, Señor. Yo te pido por mí, por mis hermanas, ayúdanos a pensar bien de los otros. Ayúdanos, Señor. Sé tú quitando todo pensamiento pecaminoso, impuro, inmundo, todo pensamiento que nos destruye como mujeres. Señor, sé tú obrando en lo más profundo de nuestro corazón para que podamos poner semillas nuevas de pensamientos gratos delante de ti. Ayúdanos a ver a nuestros familiares o a esas personas, Señor, con las que hemos tenido dificultad. Ayúdanos a verlos como tú los ves. Ayúdanos a respetarlos, a honrarlos, porque esto es agradable delante de ti. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Chao.